Amaya era una joven guapa, muy inteligente, de tez bronceada, cabello castaño claro, largo hasta el cuello, tenía un cuerpo modesto con estatura promedio, pero de complexión atlética, lo que nunca se notaba por la ropa de diseñador que usaba para no mostrar sus atributos temiendo que la calificaran por eso y no por su capacidad. Rondaba por los 30 años. Tenía todo lo que una joven puede desear: un trabajo exitoso y bien remunerado, un apartamento lujoso en la gran ciudad a la que se fue a vivir desde el bachillerato, que apenas tenía tiempo de visitar cada día por el ajetreo constante de la vida cotidiana. Todo se lo había ganado a base de sacrificios y esfuerzo. A los 15 años dejó su lugar natal, un pequeño pueblo casi rural, con el objetivo de cumplir sus sueños. Se podría decir que no podía pedir nada más, o eso pensaban todas las personas que la veían con envidia y admiración. Lo que nunca había tenido era la pasión de una pareja. Tuvo varios novios, pero nada le duró más de 1 o 2 años. Todas sus relaciones se veían perdidas por una de estas dos causas: o no se daba el tiempo para satisfacer las necesidades de atención de sus parejas, o porque no estaba dispuesta a satisfacer las necesidades de naturaleza más pasional. La primera porque tenía bien fija en su mente la máxima meta: ser presidenta de la corporación internacional para la que trabajaba, y no podía perder más tiempo del planeado para estar con sus parejas. La segunda porque no quería que la consideraran fácil, no quería cederle poder a su pareja al entregarse por completo a ella, y 1000 razones más que siempre la detenían antes de siquiera entrar en calor con sus chicos. En el fondo, tenía miedo a perder el control de sus emociones, control de su cuerpo y de su vida. Tal vez también tuvo algo que ver que ninguna de sus parejas supo conectar con su lado tierno, su lado amable, su lado amoroso. En un mundo inundado de velocidad, de prisas y de superficialidad, eso ya no se veía por las calles, menos en las relaciones. Amaya creía que estaba satisfecha con su vida, no le faltaba nada, o al menos nada material, pero pronto eso cambiaría. Todo comenzó una tarde que salió del trabajo para reunirse con personas muy importantes. Como siempre, la caracterizaba la prisa y una dureza en su mirada y en su carácter que ocultaban su dulzura, su ternura, su deseo de amor y de pasión. Al salir del gran edificio de la matriz de su trabajo se topó con una pequeña bebé, hermosa como el atardecer en la playa y con unos ojos que brillaban más que el mismo sol. Ni su prisa, ni su carácter que había fingido por años, ni la rapidez y frialdad del mundo pudieron evitar que Amaya se paralizara ante tal belleza e inocencia. La nena traía algo en sus pequeñas manitas, una rosa que hacía juego con la lindura de la pequeña. ¿Cuál fue la sorpresa de Amaya? Que la bebita corrió a sus pies y con un gesto decidido pero inocente le ofreció la rosa. Amaya no supo qué hacer. Su política de dureza que la había llevado a donde está y que la había protegido durante todos estos años no le servía para afrontar la ocasión, por lo que dicha actitud se derrumbó y nuestra exitosa protagonista se agachó completamente enternecida por el hermoso regalo que la infanta le ofrecía. Apenas tomó la rosa, la madre de la pequeña la tomó rápida y hábilmente para abrazarla en su regazo y llevársela. Como siempre y como todos, tenía prisa. Amaya olió la linda rosa y descubrió un perfume que inundó sus pulmones y que rápidamente llegó a todos sus sentidos y estimuló completamente su mente. Recuerdos de su infancia la abordaron sin poder contenerlos, como lo hacía con todo lo que ella creía que la podía distraer o debilitar. Eran ella y sus primas jugando en el hermoso jardín de su abuela. Estaba lleno de las más lindas y llamativas flores, así como árboles que daban una sombra agradable sin bloquear la luz del sol. Había tulipanes, lirios, orquídeas y muchas más, que solo su abuela sabía cómo mantener hermosas en dicho jardín. Pero de entre todas ellas, las rosas de ese mismo color eran las favoritas de Amaya. Podía admirarlas todo el día sin perder interés en ellas y amaba el olor que éstas suspiraban al compás del aire primaveral. Aún no lo sabía, pero el regalo de esa pequeña sembraría una semilla en sus pensamientos y en su corazón que pronto germinaría. La necesidad de sentir el amor y la pasión desenfrenada que solo tu alma gemela te puede brindar. Pasaron los días y esa semilla fue germinando, aunque Amaya la reprimía y la relegaba al subconsciente para no sentirse vulnerada por sí misma. Una tarde, mientras revisaba los informes trimestrales de la compañía para la que trabajaba, le llegó una llamada inesperada. El teléfono fijo sobre su gran y ordenado escritorio sonó una sola vez, pues así lo tenía configurado para no perder el enfoque en sus actividades. Sin embargo, hoy sí pudo romper la concentración de nuestra bella joven. Quizás fue una coincidencia. Quizás fue el destino que disfruta cambiándonos la jugada cuando creemos que más estables estamos. Nunca tendría duda de quién estaría al otro lado de la bocina. Su teléfono solo recibía llamadas de Clara, su asistente, una chica atractivamente alta y con una personalidad y porte imponentes. Solo su tenacidad y habilidad eran más sensuales que su físico.
Se había ganado completamente la confianza de Amaya por estar batalla tras batalla, día a día y problema con problema junto a ella. Amaya se enorgullecía de tener un muy buen ojo para los talentos y Clara no fue la excepción. La contrató el primer día en el que tuvo un ascenso con derecho a asistente y de ahí ya nunca se separaron laboralmente. Lo que nunca se esperó a Amaya eran las palabras que Clara recitaría. Con ese tono serio de Clara, nunca la escucharían preocupada, porque nunca lo hacía, siempre se ocupaba. Esta vez el tono serio también tenía algo nuevo, algo desconcertante para Amaya, tenía preocupación. Amaya, dijo Clara. Dime Clara, contestó Amaya, con su tono sobrio, su tono de control. Pero esta vez también se podía escuchar curiosidad y al mismo tiempo sorpresa y muy en el fondo, temor. Temor porque su asistente siempre tenía la respuesta y solución para todo y esta vez se escuchaba preocupada. Tu padre está en la línea, esta frase heló a Amaya. Su padre, don Julio, a quien Amaya ya tenía más de 6 años sin dirigirle la palabra, ni escribirle una carta, una llamada, mucho menos un mensaje por celular. Como aquella vez de la pequeñita de la rosa, llegaron los recuerdos a la mente de Amaya. Si algo amaba más que jugar en ese jardín, era jugar junto a su padre. Toda su infancia y adolescencia se amaron fuertemente y disfrutaron cada día uno al lado de otro. Inmediatamente después llegó a su mente el recuerdo de su última visita a casa de sus padres. Su madre había muerto y estaba ahí para el funeral. Cuando terminaron todas las ceremonias y días de luto, el temperamento y necesidad de mantener el control de ambos no tardaron en salir y crear discusiones y tensiones entre ambos. Amaya recordó las últimas palabras de ella y de don Julio. No te quiero volver a ver ni yo a ti. De golpe volvió a la realidad nuestra protagonista al escuchar la voz de Clara por el teléfono. Amaya, es importante que le contestes. Sí, comunícamelo, respondió rápidamente Amaya. Su tono ya no tenía el control. Ya no tenía el carácter de la profesionista férrea y exitosa. Ahora era el de la niña temerosa y tierna que un día fue. Amaya, hija, dijo su padre con una voz dudosa y temerosa. Sí, padre, dígame, dijo Amaya, con esa formalidad y respeto que inculcaban antes. Mi Anita se me murió, dijo don Julio con voz quebrada y adolorida. Anita era la mamá de don Julio, a quien Amaya quería como a su propia madre. Ay papá, como lo siento, dijo Amaya con mucha tristeza. Las lágrimas se le salieron, lágrimas abundantes pero silenciosas. Ahora mismo salgo para allá, llego por la noche padre. Sí, mija, véngase con mucho cuidado, dijo don Julio. Ambos se despidieron formalmente y colgaron, esperando encontrarse horas más tarde. Amaya era muy profesional y responsable para tirar todo en la oficina y salir corriendo, así que con la estrategia, inteligencia y tino que la caracterizaban, dejó indicaciones a Clara y a todos sus colaboradores directos. 1 hora y media después de colgar con su padre, Amaya se dirigía en el lujoso auto que la compañía le había otorgado como prestación a su pueblo natal. El viaje duró solo 3 horas, suficientes para que Amaya vagara entre sus memorias, su infancia, sus juegos en el jardín de la abuela, todos los recuerdos hermosos que vivió con Anita y después, la pelea con su papá. Pero hubo un recuerdo que tuvo más poder en ella, la niña y su rosa, el detalle que le hacía sentir soledad como nunca antes. Cuando llegó a su ciudad natal tuvo que parar a cargar gasolina, se paró en una de las únicas 3 estaciones de servicio que hay. Era un lugar normal, sin características que resaltar, salvo por la tienda de autoservicio relativamente nueva que se instaló junto a dicha gasolinera. Por fin el progreso llegó al pueblito, pensó para sí Amaya. Al terminar de repostar gasolina, Amaya pasó a la tienda para comprar unos cigarros, su único mal hábito, aunque ocasional. Amaya sabía que esas cosas un día podrían matarla y no eran nada sanos. Había propuesto dejarlos hace ya 6 meses, pero el ejercicio diario no siempre era suficiente para contrarrestar la exigencia y ajetreo de la vida cotidiana, por lo que tenía que complementarlo con 1 o 2 cigarros cada 2 semanas. Entró a la tienda y se acercó al exhibidor de cigarros. Su marca favorita siempre estaba al alcance de su estatura, que era de 1.66 metros, pero no aquí. Aquí estaba más alto y ni de puntitas los alcanzaba. ¿Qué carajos?, pensó Amaya al ver semejante barbaridad. Trató de alcanzar una cajetilla, pero no pudo. Déjame ayudarte, se escuchó una voz varonil detrás de ella, que inmediatamente le alcanzó la cajetilla. Gracias, dijo Amaya un poco frustrada y sin voltear, como era de esperarse de alguien acostumbrado a tener siempre el control. Por nada, contestó dulcemente la voz. Esta vez Amaya no pudo contener la necesidad de voltear para conocer al dueño de esa sublime y reconfortante voz. Amaya abrió completamente los ojos, casi suelta la cajetilla por la emoción, la cual disimuló, como era de esperarse. Era un joven de unos 22 a 23 años, 1,83 de estatura, cabellera sedosa y abundante,
rasgos fuertes y sensuales, ojos grandes, expresivos y cautivadores, unos labios jugosos y dignos de atraer los deseos de cualquiera. Llevaba puesta una chamarra de cuero café, unos jeans khaki y unas botas vaqueras, pero se podía notar lo esculpido y amplio de su cuerpo. En cuanto bajó del cielo, Amaya asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, a lo que el apuesto joven contestó de la misma manera. Ella se dio la vuelta y se dirigió a pagar. No sabía que había chicos tan atractivos en mi pueblito, recapacitó para sí Amaya. Subió a su automóvil y llegó a casa de su padre. Apenas se acercó a la puerta, don Julio salió y la recibió con un muy fuerte abrazo. «Mija, qué bueno que ya llegaste», le dijo. Amaya contestó el abrazo con desconcierto, pero con mucho amor. Nunca había recibido un abrazo de su padre, no porque éste no la amara, sino porque había sido criado con la idea de que los sentimientos te hacen débil y vulnerable, idea que le pasó a su hija. «Papá, nuestra última pelea, yo, lo siento, mucho», dijo Amaya, sorprendiéndose a sí misma de que una disculpa saliera de sus labios. «No, mi pequeña, eso ya es cosa del pasado. Qué gusto me da tenerte aquí». Amaya se sorprendió de ver esa actitud de su padre. Si bien siempre jugaban juntos y compartían muchos momentos felices, su papá nunca había demostrado ese tipo de cariño. Su hábito de control e indagación quiso saber más, pero esta vez ganó la parte tierna y amorosa, la que despertó el día de la nena y su rosa. La razón de este cambio tan agradable pero desconcertante cambio de su padre se debió al tiempo de soledad que tuvo para reflexionar. Había perdido a su esposa y ahora a su madre, que, si bien estaba con él, la edad ya no le permitía tener convivencia con su hijo. Pasaron los días y el luto habitual. Sería tiempo de volver a sus responsabilidades, pero Amaya decidió quedarse un poco más y así lo arregló en su trabajo. No sabía por qué sentía este impulso tan contrario a lo que creía que era su naturaleza. «Es el dolor de haber perdido a mi Anita», pensó. Luego recapacitó. «Es el nuevo ambiente tan agradable que se siente con su padre», creyó ella para cerrar este ciclo de pensamiento. No obstante, muy en el fondo, sentía que había algo más. Una mañana, mientras enjuagaba un vaso en el fregadero de la cocina, vio a alguien trabajando en el jardín que perteneció a su abuela. No prestó mucha atención a la imagen, pero algo la obligó a voltear nuevamente y ver bien. Era el bien formado y apuesto joven de la tienda. Amaya sintió nuevamente algo nuevo en su interior, una emoción que brincaba en el corazón y recorría cada parte de su ser. Ese gozo rápidamente la incomodó. No estaba acostumbrada a ese tipo de sentimientos, a no controlar su mente y su cuerpo. Disimuladamente y fingiendo que era cualquier cotidianidad, preguntó a su padre que quién era la persona que estaba en el jardín. «Es León», contestó don Julio. «¿León?», respondió Amaya. «¿Cuál le?». No terminó la pregunta e hizo inmediatamente otra. «¿Leoncito, el hijo de los Ramos?». «Sí, lleva un par de años trabajando con nosotros en la finca y es el único que ha podido mantener bello el jardín como lo hacía tu abuelita», contestó su padre. «Leoncito», reflexionó Amaya. De Leoncito ya no tenía nada a ese apuesto caballero. Como ya se estaba haciendo costumbre, bonitos recuerdos le llegaron de golpe. Cuando ella era pequeña, los Ramos eran conocidos muy queridos de su familia, especialmente de su padre, que le vendía caballos a dicha familia. Siempre llevaban a un niño muy travieso y lleno de energía cuando pasaban por los establos para revisar a los equinos. Ese era Leoncito, que tenía 8 años la última vez que vio a Amaya. Amaya no podía con la curiosidad y el deseo de verlo y hablar con él, pero eso no es algo que hace una gran mujer, una máxima que bloqueaba su avance en temas de cariño y amor. Toda la mañana se sorprendía a sí misma pensando en pretextos y formas de acercarse al jardín para ver más de cerca y si había oportunidad, hablar con el Adonis que engalanaba el jardín. En cuanto se hacía consciente de estos pensamientos y deseos, nuestra confundida protagonista se reprendía a sí misma por ser tan atrevida. Pasado el mediodía, Amaya no soportó más la necesidad de sucumbir a sus pensamientos y sin pensarlo, sin meditarlo y sin controlarlo, salió deprisa por la puerta trasera de la casa, que se encontraba en la cocina y muy discreta y disimuladamente, o ella así lo creyó, caminó como admirando el paisaje compuesto de flores de todo tipo y árboles coloridos y relajantes. León estaba dando la espalda a la joven, trabajando justamente en la parte más hermosa del jardín y la favorita de Amaya y de su abuela, los rosales. El calor había hecho que éste prescindiera de su camiseta y se veía una excelentemente esculpida espalda. Cuando la distancia entre Amaya y León fue lo suficientemente corta para que éste se diera cuenta de la presencia que lo admiraba desde atrás, él instintivamente se puso en pie y volteó. «Ah, hola Amaya, ¿cómo estás?», preguntó el galante y magnéticamente bien parecido joven. «Bien», contestó Amaya, perpleja por ver que el chico la reconoció inmediatamente. Ella no pensaba que,
alguien que no veía hace 3 lustros y que era tan pequeño, la reconocería. En el pasado, a León le encantaba ir a visitar la finca Caballos. Como él le decía al hogar de Amaya, todos creían que León era un ferviente amante de los caballos y así era. Pero había algo que le gustaba más que ver a los caballos y que nunca le confesó a nadie: le encantaba ver a Amaya, esa jovencita con ojos brillantes como la miel ante el sol, con un porte de elegancia y una soberbia que, en lugar de alejar, atraía. En cuanto regresó de su muy corta huida mental por el desconcierto, Amaya no pudo evitar mirar fijamente las gotas de sudor que tenían un brillo diamantino sobre aquella escultura viviente. Se estremeció intensamente y los latidos de su corazón se elevaron a un ritmo peligroso, pero emocionante. ¿Qué eran todas estas sensaciones que Amaya tenía? Había conocido las intensas y largas peleas por negociaciones con cliente y proveedores de su compañía. Había conocido medio planeta por visitar las sucursales de la compañía, pero no conocía estos sentimientos que ahora inundaban su ser. El joven notó la mirada intensa de la chica y no pudo evitar sonreír de manera seductora. Después de estar unos momentos en el paraíso, Amaya volvió en sí y se ruborizó completamente por la vergüenza. ¿Qué tal está la gran ciudad?, preguntó León con esa voz que emulaba los cantos angelicales. Bien, comentó Amaya de manera cortante, lo que León interpretó como apatía, cuando en realidad se trataba de la respuesta de una persona que no sabía qué hacer por lo abrumada y estimulada que se sentía. Bueno, tengo que irme, dijo rápidamente Amaya, que no tenía idea de qué hacer. Sí, cuídate mucho, estoy a tus órdenes, respondió amable y caballerosamente León. Amaya dio la vuelta y regresó a la casa mientras el chico la veía andar, para continuar con sus labores posteriormente. El día transcurrió y Amaya continuó disfrutando de la paz y tranquilidad de su antiguo hogar. Para su sorpresa, se dio cuenta que no se había preocupado o sentido la adrenalina por el trabajo desde que llegó a su pueblito natal. Por la noche, mientras estaba ya lista para dormir, Amaya no podía dejar de pensar en León y en su magnético y encantador ser. Repentinamente, respiró profundo y sintió su piel estremecer. Aunque nuevo, la joven ya se había acostumbrado a ser arrebatada y sorprendida por estos sentimientos. Cerró los ojos y un suspiro se escapó de sus labios mientras sentía el calor de sus propias manos. A la mañana siguiente, Amaya llegó a la cocina y en el refrigerador grande y antiguo encontró una nota de su padre. Hija, llevé unos caballos a la exposición del pueblo vecino, regreso en la noche. No había estado completamente sola desde que llegué, recapacitó la chica, que estaba acostumbrada a la soledad debido a sus obligaciones. Pensó en su trabajo y casi inmediatamente después, pensó en León, en el joven que la había hecho sentir nuevamente como en un cuento de princesas, quien la había hecho sentir como nunca antes. Se asomó por la ventana de la cocina esperando ver a su escultural caballero, pero no vio a nadie. En el centro del jardín vio algo que la sorprendió de manera negativa: los rosales ya no tenían rosas. Estaban todas tiradas en el suelo. Con rabia y tristeza salió corriendo al jardín para ver de cerca tan monstruoso suceso. No se habían caído, alguien las había arrancado y dejado tirados los pétalos como evidencia de su cruel hazaña. ¿Te gusta?, se escuchó la dulce voz de León desde atrás. ¿Pero qué hiciste?, preguntó Amaya con mucha ira y rabia, volteando hacia León. No te enojes, contestó León mientras se acercaba mucho a ella. Las rosas se deben cortar para que puedan brotar nuevos botones y el rosal siga manteniendo su belleza. Amaya rápidamente se tranquilizó. Es cierto, pensó para sí. Un detalle que había olvidado por tanto tiempo de vida ajetreada. León estaba tan cerca que el ambiente se cargó de tensión, las emociones de ambos ardían por dentro. Amaya volteó nuevamente a ver los pétalos tirados en el suelo y notó algo que el enojo no le había permitido ver antes. Estaban acomodados en forma de un corazón enorme. Amaya no pudo resistir más y abrazó fuertemente a León. Los dos permitieron que la pasión los consumiera. No podían dejar de suspirar. No podían dejar de soñar despiertos y disfrutar de la belleza de la existencia al arder como uno solo. Más tarde, mientras estaban recostados sobre la cama de rosas, León acariciaba con mucho cariño y ternura el cabello de Amaya. Siempre te he amado, le dijo a nuestra protagonista. Amaya lo volteó a ver a los ojos y resistió el impulso de replicar sus palabras. Esa sería la otra Amaya. Ahora teníamos a la Amaya humana, pasional y verdadera. Él continuó diciendo. Lo que más me gustaba de venir a tu casa no eran los caballos, eras tú. Sé que era muy pequeño para sentir eso, pero no era un sentimiento corrupto o deshonesto, era un sentimiento de cariño y admiración por ti, un sentimiento que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Amaya no pudo resistir el impulso de besar a su chico ideal, se abrazaron fuertemente, pensando en el futuro que les esperaba a ambos, uno lleno de felicidad y pasión. Si te gustó este relato,
No olvides suscribirte y darle me gusta, para que no te pierdas ninguna de nuestras estremecedoras historias.